La historia de Santiago el Menor es un misterio envuelto en silencio. Mientras los nombres de Pedro, Pablo o Juan resuenan en los sermones y los libros, él permanece en las sombras, como un susurro entre las páginas del Nuevo Testamento. Pero su silencio no es casualidad. Santiago el Menor, hermano de Jesús según algunos, primo según otros, fue testigo de lo divino y lo humano en un tiempo donde la fe se forjaba entre la sangre y el polvo. Su vida no fue un camino de rosas, sino un sendero de espinas, como el que caminó el propio Cristo. Y sin embargo, su legado perdura, no en los altares principales, sino en los rincones donde la historia se escribe con letras pequeñas. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué su nombre se menciona solo de pasada? La respuesta está en los detalles, en las palabras que no se dicen, en las acciones que no se registran. Santiago el Menor no fue un apóstol cualquiera. Fue el último en morir, el primero en sufrir. Su martirio, como el de Esteban, fue un eco de lo que vendría. Y en su silencio, hay una lección que el tiempo no ha borrado. Porque a veces, los más grandes no son los que gritan más fuerte, sino los que permanecen cuando todos se han ido. Como el grano de mostaza, pequeño pero firme, su historia crece entre las grietas de la historia. Y hoy, después de siglos, alguien lo recuerda. El silencio de los siglos ha sido cómplice de una omisión curiosa. Entre los nombres que resuenan en los salones de la historia cristiana, hay uno que se desliza como un susurro, Santiago el Menor. No el Santiago de la espada, el hijo del trueno, sino el otro, el que caminó en la sombra de su hermano mayor, el que vio el mundo desde una perspectiva distinta. Su historia no está escrita en letras doradas, sino en los márgenes de los evangelios, en las líneas borrosas de los hechos de los apóstoles, en los fragmentos de tradiciones que apenas se atreven a mencionarlo. ¿Qué vio el que los demás no vieron? ¿Qué entendió que los demás no entendieron? La respuesta está en su nombre. Santiago el Menor. La historia de Santiago el Menor es un misterio envuelto en silencio. Mientras los nombres de Pedro, Pablo o Juan resuenan en los sermones y los libros, él permanece en las sombras, como un susurro entre las páginas del Nuevo Testamento. Pero su silencio no es casualidad. Santiago el Menor, hermano de Jesús según algunos, primo según otros, fue testigo de lo divino y lo humano en un tiempo donde la fe se forjaba entre la sangre y el polvo. Su vida no fue un camino de rosas, sino un sendero de espinas, como el que caminó el propio Cristo. Y sin embargo, su legado perdura, no en los altares principales, sino en los rincones donde la historia se escribe con letras pequeñas. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué su nombre se menciona solo de pasada? La respuesta está en los detalles, en las palabras que no se dicen, en las acciones que no se registran. Santiago el Menor no fue un apóstol cualquiera. Fue el último en morir, el primero en sufrir. Su martirio, como el de Esteban, fue un eco de lo que vendría. Y en su silencio, hay una lección que el tiempo no ha borrado. Porque a veces, los más grandes no son los que gritan más fuerte, sino los que permanecen cuando todos se han ido. Como el grano de mostaza, pequeño pero firme, su historia crece entre las grietas de la historia. Y hoy, después de siglos, alguien lo recuerda. El silencio de los siglos ha sido cómplice de una omisión curiosa. Entre los nombres que resuenan en los salones de la historia cristiana, hay uno que se desliza como un susurro, Santiago el Menor. No el Santiago de la espada, el hijo del trueno, sino el otro, el que caminó en la sombra de su hermano mayor, el que vio el mundo desde una perspectiva distinta. Su historia no está escrita en letras doradas, sino en los márgenes de los evangelios, en las líneas borrosas de los hechos de los apóstoles, en los fragmentos de tradiciones que apenas se atreven a mencionarlo. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué su legado se ha desvanecido como el humo de un incienso olvidado? La historia de Santiago el Menor es un misterio envuelto en silencio. Mientras los nombres de Pedro, Pablo o Juan resuenan en los sermones y los libros, él permanece en las sombras, como un susurro entre las páginas del Nuevo Testamento. Pero su silencio no es casualidad.
Santiago el Menor, hermano de Jesús según algunos, primo según otros, fue testigo de lo divino y lo humano en un tiempo donde la fe se forjaba entre la sangre y el polvo. Su vida no fue un camino de rosas, sino un sendero de espinas, como el que caminó el propio Cristo. Y sin embargo, su legado perdura, no en los altares principales, sino en los rincones donde la historia se escribe con letras pequeñas. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué su nombre se menciona solo de pasada? La respuesta está en los detalles, en las palabras que no se dicen, en las acciones que no se registran. Santiago el Menor no fue un apóstol cualquiera. Fue el último en morir, el primero en sufrir. Su martirio, como el de Esteban, fue un eco de lo que vendría. Y en su silencio, hay una lección que el tiempo no ha borrado. Porque a veces, los más grandes no son los que gritan más fuerte, sino los que permanecen cuando todos se han ido. Como el grano de mostaza, pequeño pero firme, su historia crece entre las grietas de la historia. Y hoy, después de siglos, alguien lo recuerda. El silencio de los siglos ha sido cómplice de una omisión curiosa. Entre los nombres que resuenan en los salones de la historia cristiana, hay uno que se desliza como un susurro, Santiago el Menor. No el Santiago de la espada, el hijo del trueno, sino el otro, el que caminó en la sombra de su hermano mayor, el que vio el mundo desde una perspectiva distinta. Su historia no está escrita en letras doradas, sino en los márgenes de los evangelios, en las líneas borrosas de los hechos de los apóstoles, en los fragmentos de tradiciones que apenas se atreven a mencionarlo. Santiago el Menor no predicó con gritos, sino con palabras que perduraron. La historia de Santiago el Menor es un misterio envuelto en silencio. Mientras los nombres de Pedro, Pablo o Juan resuenan en los sermones y los libros, él permanece en las sombras, como un susurro entre las páginas del Nuevo Testamento. Pero su silencio no es casualidad. Santiago el Menor, hermano de Jesús según algunos, primo según otros, fue testigo de lo divino y lo humano en un tiempo donde la fe se forjaba entre la sangre y el polvo. Su vida no fue un camino de rosas, sino un sendero de espinas, como el que caminó el propio Cristo. Y sin embargo, su legado perdura, no en los altares principales, sino en los rincones donde la historia se escribe con letras pequeñas. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué su nombre se menciona solo de pasada? La respuesta está en los detalles, en las palabras que no se dicen, en las acciones que no se registran. Santiago el Menor no fue un apóstol cualquiera. Fue el último en morir, el primero en sufrir. Su martirio, como el de Esteban, fue un eco de lo que vendría. Y en su silencio, hay una lección que el tiempo no ha borrado. Porque a veces, los más grandes no son los que gritan más fuerte, sino los que permanecen cuando todos se han ido. Como el grano de mostaza, pequeño pero firme, su historia crece entre las grietas de la historia. Y hoy, después de siglos, alguien lo recuerda. El silencio de los siglos ha sido cómplice de una omisión curiosa. Entre los nombres que resuenan en los salones de la historia cristiana, hay uno que se desliza como un susurro, Santiago el Menor. No el Santiago de la espada, el hijo del trueno, sino el otro, el que caminó en la sombra de su hermano mayor, el que vio el mundo desde una perspectiva distinta. Su historia no está escrita en letras doradas, sino en los márgenes de los evangelios, en las líneas borrosas de los hechos de los apóstoles, en los fragmentos de tradiciones que apenas se atreven a mencionarlo. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué su legado se ha desvanecido como el humo de un incienso olvidado?